Hola a todos. El día de hoy vamos a ver la práctica número 6 de farmacología uno, que es anestésicos locales. Entonces, un breve recuento histórico de los anestésicos locales es que a finales del siglo XIX se descubre de manera casual el primer anestésico local, que fue nada más y nada menos que la cocaína. Se dieron cuenta de que la cocaína tenía propiedades anestésicas y esa sustancia la encontraron en las hojas de una planta llamada coca. En el 1960, un científico llamado Albert Niemann fue la primera persona en aislar este fármaco. Luego, en el 1884, otro investigador llamado Carl Kohler la introduce en el ejercicio médico y la utilizaba era como un anestésico tópico en operaciones oftalmológicas. Poco tiempo después, otro científico, apellido Halsted, generalizó el uso de la cocaína para la anestesia de infiltración. Pero esa popularidad que tenía esta sustancia rápidamente decayó porque se comprobó el gran poder de adicción y el bajo índice terapéutico que tenía la cocaína. Entonces, poco tiempo después, para el 1905, se introduce la procaína, que fue el primer anestésico local sintético. Ya en el 1946, pues entonces se aísla la lidocaína. Entonces, la anestesia podemos clasificarla en anestesia general y en anestesia local. En este caso, vamos a mencionar la anestesia local. La anestesia local es cuando hay pérdida de la sensibilidad en diferentes, podemos decir, en diferentes magnitudes, porque se pierde la sensibilidad al dolor, la sensibilidad a la temperatura y al tacto y presión. Entonces, en la anestesia local no hay pérdida del conocimiento, como sucede en la anestesia general. Entonces, ¿qué son anestésicos locales? Son compuestos químicos que se encargan de bloquear la conducción del impulso nervioso de manera específica a lo largo del axón y otros tipos de membranas excitables. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito del potencial de acción nervioso. El potencial de acción nervioso, es decir, el potencial de acción que se va a desarrollar, se va a presentar en las neuronas, tiene varias fases, como pasa en la mayoría de los potenciales de acción que ya ustedes conocen. La primera fase que tenemos es el potencial de reposo, mírenlo acá, el potencial de reposo, que se da cuando la membrana va a estar a una carga de menos 70 milivoltios, que es su carga eléctrica de base. Durante ese momento puede que lleguen a la membrana algunas pequeñas despolarizaciones y algunas variaciones eléctricas, pero no son suficientes como para desencadenar un potencial de acción. Luego viene la siguiente fase, que es la fase de despolarización. Esa fase de despolarización o fase 1, porque la otra era 0 de ese potencial de acción, se produce cuando la membrana se hace súbitamente permeable al sodio. Entonces se va a ir neutralizando esa carga negativa hasta llegar a un potencial umbral que es más o menos menos 55 milivoltios. Bien, entonces a este nivel las bombas sodio-potasio, que normalmente son las que se encargan de mantener el interior de la célula estable, expulsando e intercambiando 3 iones de sodio por 2 de potasio, van a dejar de funcionar. Eso va a generar un cambio en la carga de la membrana, de tal manera que va a llegar esa carga a más 30, como pueden observar ahí. Este cambio es lo que se conoce como despolarización. Luego de eso, empiezan a abrirse canales de potasio de la membrana que, al ser también un ion positivo y estar entrando de forma masiva, van a ser repelidos porque carga positiva, ¿verdad? Repele carga positiva y empezar a salir de la célula. Eso va a generar que se frene esa despolarización porque se están perdiendo iones positivos. Es por eso que, como mucho, la carga eléctrica va a ser de más 40 o ese más 30 que ven ahí. Los canales de sodio se van a cerrar y se van a inactivar durante un corto periodo de tiempo. Luego viene la tercera fase, que es la de repolarización. En esta fase, eh, podemos describir que cuando se cierran esos canales de sodio, el sodio va a dejar de entrar a la neurona y al mismo tiempo los canales de potasio van a estar abiertos y eso va a generar que siga siendo expulsado ese ion porque tenemos cargas positivas. Es por eso
que el potencial de membrana se va a hacer cada vez más positivo. Luego entonces llegamos a la otra fase, que es la fase de hiperpolarización. ¿Qué pasa aquí? Que según sale más y más potasio, la carga eléctrica de la membrana se va a hacer cada vez más negativa hasta el punto de hiperpolarizarse. O sea, la hiperpolarización es el momento en que por más que lleguen impulsos nerviosos, no son capaces de excitar esa célula o esa neurona en este caso, o de desencadenar otro potencial de acción. Entonces, en este momento se van a cerrar los canales de potasio, se vuelven a abrir, perdón, se vuelven a activar sin abrirse los de sodio, y eso va a generar que la carga eléctrica deje de bajar y técnicamente pudiera haber un nuevo potencial. Sin embargo, el hecho de que sufre una hiperpolarización va a hacer que la cantidad de carga que sería necesaria para un potencial de acción sea mucho mayor. O sea, el umbral para ese potencial de acción aumenta. También a este nivel se reactiva nuevamente la bomba sodio-potasio. Luego vuelve otra vez el potencial de reposo y el ciclo se repite. Bien, esto es lo que sucede. Aquí tienen una imagen, un cuadro que les habla de los diferentes tipos de fibra, si tienen esos tipos de fibra mielina o no, y la velocidad a la que se conduce el impulso nervioso dependiendo de lo que contenga, ¿verdad? Entonces, miren acá que tenemos como tipo de fibra la A alfa, tenemos la beta, la A gamma y la A delta. Estas tienen mielina, estas fibras, y observen acá la velocidad de conducción. En el caso de las A alfa, la velocidad de conducción es de 70 a 120 metros por segundo. Las A beta, perdón, tienen una velocidad de conducción de 30 a 70 metros por segundo, y así sucesivamente va descendiendo. Ya las fibras del tipo B tienen muy poquita mielina y la velocidad de conducción va a ser de 3 a 15 metros por segundo. Bien, y ya las tipo C tienen una velocidad de conducción muchísimo más lenta, no tienen mielina, esas fibras, y su velocidad va de 0,5 a 2,3 metros por segundo. Aquí pueden ver el tipo de información que maneja cada tipo de fibra. En el caso de las A alfa, función motora, o sea, movimiento. Las A beta, tacto y presión. Las A gamma, propiocepción. Las A delta, dolor y temperatura. Las B, vasoconstricción. Y la C, dolor y también temperatura. Bien. Entonces vamos a hablar de la secuencia del bloqueo, que eso lo menciona su manual. O sea, cómo se da ese bloqueo. Observen acá. Lo primero en desaparecer es el dolor, cuando se utilizan este tipo de anestésicos. Bien, primero desaparece el dolor. Luego la sensación de temperatura, específicamente primero al frío. Luego al calor. Después la otra sensación en desaparecer es el tacto. Luego la presión profunda y por último la función motora. ¿Ok? Ese es el orden. Entonces vamos a ver las propiedades físico-químicas que tienen los anestésicos locales. Bien, vamos a ir desglosándolas poco a poco, pero a grosso modo pueden observar ahí que son bases débiles. Vamos a mencionar su pK, de qué depende la liposolubilidad y cómo es la unión a proteínas. Entonces, miren, las moléculas de los anestésicos locales están constituidas por un anillo aromático. Bien, ese anillo aromático por lo general es bencénico. También están compuestos por una amina terciaria o una amina secundaria separados por una cadena intermedia con un enlace de tipo éster o tipo amida. Importante este dato. ¿Por qué? Porque en relación con este enlace es que los anestésicos locales se van a clasificar en ésteres, como son por ejemplo la cocaína, la procaína, la tetracaína, la clorprocaína, la benzocaína, y en amidas, como la lidocaína, la mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, propivacaína, levobupivacaína, entre otras. Entonces, la existencia de uno u otro enlace es lo que va a condicionar la velocidad del metabolismo.
y por tanto la duración de acción. Recuerden que mientras más rápido se metaboliza, más rápido pierde su acción el medicamento. También ese enlace, dependiendo de cuál sea el que tenga, va a influir sobre la toxicidad de cada fármaco. En el caso del anillo aromático, eh, el anillo aromático va a ser el responsable de la lipofilia o la liposolubilidad del anestésico local. Bien, eh, y recordar que el grado de liposolubilidad o de lipofilia va a ser directamente proporcional a la potencia anestésica. Es decir, que mientras más liposoluble sea el anestésico local, pues va a ser más potente. Con respecto a el pH y el pK, debemos tener claro que todos los anestésicos locales son bases débiles. Son bases débiles. Y tienen valores de pK que van de 7,5 a 9. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al pH fisiológico, ellos van a estar ionizados en una gran proporción. Bien, la fracción no ionizada, conceptos que son ya conocidos por ustedes de cuando hablábamos de farmacocinética. La fracción no ionizada es la que va a permitir que el anestésico atraviese las vainas lipófilas, o sea, se va a encargar de la absorción, o sea, va a ser responsable del acceso de la molécula hasta la membrana axonal. Bien, entonces la forma activa de esas moléculas va a ser el catión que está cargado positivamente. Entonces, recapitulando un poquito y a modo de resumen, la parte que se encuentra no ionizada, o sea, liposoluble, es la que va a permitir que la molécula del fármaco atraviese las membranas lipoides, mientras que la parte que está ionizada va a ser la farmacológicamente activa, o sea, la que va a interactuar con los receptores. Con respecto a la farmacocinética, la absorción de los anestésicos locales va a depender de varios factores. Primero depende del lugar de la administración. Mientras más vascularizada esté el lugar donde se vaya a colocar el anestésico local, pues más rápida va a ser su absorción. Y esa velocidad de absorción va a disminuir en función de la grasa. Mientras más grasa o tejido lipoide hay, pues entonces más lento se va a dar la absorción. También la absorción va a depender de la dosis y de la concentración en la que esté ese anestésico local. También va a depender de las características físico-químicas, que son las que yo estaba mencionando, y va a depender también de la adicción de un vasoconstrictor. Esto es importante, aquí hago una pequeña pausa, porque el agregar un vasoconstrictor a la preparación del anestésico local tiene varias ventajas. Primero, va a producir una absorción gradual, lo que va a aumentar la duración de tiempo de ese bloqueo. También va a disminuir los niveles plasmáticos y la toxicidad. Porque si el anestésico es muy lipófilo, se absorbe muy rápido, es mucho más fácil que alcance niveles tóxicos que si se absorbe de forma paulatina. Y otra de las ventajas que tiene el añadir vasoconstrictor es que va a reducir el sangrado en el campo operatorio, donde sea que se quiera, por ejemplo, suturar. Hay que tener en cuenta que la adrenalina y otros vasoconstrictores nunca deben utilizarse para anestesiar superficies de áreas mucosas, ni tampoco en órganos o estructuras que tengan una circulación, que no tengan, perdón, una circulación colateral. Por ejemplo, en regiones que están irrigadas por arterias terminales, como es el caso de las orejas, los dedos, el pene, bien, la punta de la nariz, porque el afectar esa irrigación puede provocar isquemia e incluso necrosis y daño a nivel de los tejidos. Por eso a ese nivel está contraindicado. Con respecto a la distribución, que tiene ya que ver con la parte de la unión a proteínas, la distribución va a depender de las características físico-químicas, pero va a estar relacionada fundamentalmente con el coeficiente de solubilidad y el grado de unión a proteínas plasmáticas. El sitio de fijación para los anestésicos locales va a estar situado específicamente en la porción interna de la región transmembrana del canal de sodio. La forma no ionizada es, en el caso de los anestésicos,
recuerden, la que va a actuar como vehículo transportador y va a facilitar que ese anestésico pueda atravesar la fase lipídica de la membrana neuronal. Bien, entonces eso es bueno tenerlo en cuenta para entender el mecanismo de acción. Es decir, que la liposolubilidad, repito, determina la potencia anestésica. Bien, la constante de disociación, o sea, el pK del anestésico local va a influir en la latencia, en qué tanto tiempo dure el medicamento en empezar a accionar. Y la alcalinización de la solución del anestésico, en caso de que se quiera hacer, añadiendo, por ejemplo, bicarbonato de sodio, puede incrementar la fracción no ionizada del fármaco, porque si alcalinizamos el medio en el que se va a absorber el anestésico, recuérdense que cuando una sustancia se encuentra en un medio que tiene un pH similar, se va a absorber mejor porque va a aumentar la fracción no ionizada. Lo que no sucedería en el caso opuesto, o sea, si acidificamos el medio, se va a encontrar más ionizada. Y recuerden que la fracción que ayuda a que se absorbe es la no ionizada. La duración de acción va a depender de la fijación a proteínas. Bien, porque recuerden que la fracción del fármaco, sea el que sea, que es farmacológicamente activa, es la que no está unida a proteínas. Importante mencionar respecto a la unión a proteínas que los anestésicos de tipo amida se unen a proteínas plasmáticas en gran proporción. Bien, específicamente la proteína que más se van a unir es la alfa-1 glucoproteína ácida y también se unen a la albúmina. Tener en cuenta también, y muy importante, que los ésteres, o sea, los anestésicos locales de tipo éster, son hidrolizados con rapidez por esterasas del plasma, o sea, colinesterasas se llaman así. No solamente a nivel del plasma, también a nivel del hígado. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Las amidas, por otro lado, se van a metabolizar a nivel hepático por el microsoma hepático, o sea, los citocromos. Bueno, eso es lo más importante respecto al metabolismo. Vamos ahora con el mecanismo de acción. Miren acá lo que yo les mencionaba de la estructura química. Está compuesto por un grupo aromático, una cadena intermedia y una amina secundaria o terciaria. Entonces, vamos con el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los anestésicos locales se da de la siguiente forma. Una vez que el anestésico local es absorbido, él lo que va a hacer es que va a fijarse a los receptores que se encuentran a nivel intracelular, receptores de sodio, ¿verdad? Se va a unir ahí y va a bloquear los conductos de sodio dependientes de voltaje. O sea, la acción fundamental que tienen los anestésicos locales es que ellos van a disminuir la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio, que va a provocar un aumento, provoca un bloqueo en la conducción nerviosa. Entonces, los anestésicos locales, al final, lo que hacen es que deprimen la propagación de los potenciales de acción en las fibras nerviosas, porque ellos lo que hacen es que bloquean la entrada de sodio a través de los canales de sodio dependiente de voltaje, cuando se produce una despolarización a nivel nervioso. Entonces, al final, ¿cómo se traduce eso? En que la despolarización se va a dar de forma más lenta y por lo tanto también se va a alentecer la velocidad en la que se conduce ese impulso nervioso y se alarga el periodo refractario. Eso es lo que hacen los anestésicos locales. Miren acá, tenemos acá el receptor, el canal de sodio. Miren aquí cómo viene el fármaco. El fármaco necesita estar no ionizado, miren acá, para poder atravesar la membrana. Luego, la fracción que está ionizada, o sea, el vuelve y se ioniza, la fracción que está ionizada es la que va a interactuar con ese receptor. Lo va a bloquear. Miren acá, el sodio no puede entrar y por lo tanto la despolarización y todo el proceso del potencial de acción se va a dar de una forma muchísimo más lenta. Y ese impulso nervioso, ese impulso doloroso, no se va a percibir. Entonces, repito, ¿qué hacen los anestésicos locales? Ellos actúan en la membrana celular
para prevenir la generación y la conducción del impulso nervioso. Bien, ellos bloquean la conducción al disminuir o prevenir el incremento transitorio de la permeabilidad de esa membrana al sodio, porque cuando entra mucho sodio se produce una despolarización en la membrana. Miren acá el sodio que no puede entrar. Entonces vamos con la clasificación. Los anestésicos locales, yo le había dicho que se clasifican dependiendo del tipo de enlace que tengan en aminoésteres y aminoamidas. Un truquito que yo siempre le doy a los estudiantes para que recuerden cuál es un aminoéster y cuál es una aminoamida es que, perdón, se movió, que los aminoésteres tienen solamente una letra I. Cocaína, procaína, tetracaína, clorprocaína, benzocaína, mientras que los aminoamidas tienen dos I, lidocaína, bupivacaína, brilocaína, mepivacaína, ropivacaína. ¿Por qué es importante eso? Porque el truquito, ¿verdad? Si en un examen a ustedes se le pregunta tal o cual sustancia es un anestésico de tipo aminoamida, aminoéster, ustedes con el simple hecho de manejar ese dato, que es un truquito, un atajo, ¿verdad? Ustedes van a saber si es aminoamida o si es un aminoéster. Así de sencillo. Miren acá, esas son imágenes de vasoconstrictores. Y vamos a hablar de los usos terapéuticos que tienen los anestésicos locales. Miren, los anestésicos locales se utilizan para obtener diversos tipos de anestesia local, como es, por ejemplo, para anestesiar superficies, o también podemos llamarle a eso anestesia tópica, ¿verdad? O superficial. Y en estos casos lo que se hace es que la droga o el anestésico se va a aplicar sobre la mucosa o sobre la piel. Entonces, así se obtiene una anestesia superficial porque se bloquean las terminaciones nerviosas de la zona. Un ejemplo de eso es cuando una persona utiliza un anestésico local en la mucosa nasal, en la mucosa uretral, cuando se va a colocar, por ejemplo, una sonda nasogástrica o a nivel vesical, etc. También se utilizan en la anestesia, déjenme ver aquí, la anestesia infiltrativa o local, que eso es lo que se hace típicamente, por ejemplo, cuando se va a suturar. En la anestesia infiltrativa, la droga, lo que vamos a hacer con ella es que la vamos a inyectar debajo de la piel en el tejido subcutáneo de la zona que queremos anestesiar y vamos a bloquear la conducción de los filetes nerviosos eh, terminales y también de los pequeños nervios. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos eso? Cuando hay una herida cortante superficial y lo que se hace es que se infiltra, se introduce el anestésico en los bordes de la herida. Bien, y luego entonces se sutura. Ahí se utiliza lidocaína, por ejemplo, al 0.5%, se puede utilizar procaína al 1%. Bien, también está la anestesia troncular o bloqueo regional. En estos casos lo que se hace es que se inyecta el anestésico en la vecindad o en la proximidad de los troncos o plexos nerviosos. El nombre se lo dice troncular, ¿verdad? Y esto puede producir la pérdida de sensibilidad en las zonas que están inervadas por ese tronco nervioso. Por ejemplo, si tienen que hacer una cirugía en un brazo, más fácil se bloquea el plexo braquial, por ejemplo, ¿verdad? Y ya como todos esos nervios van a estar anestesiados, es más fácil proseguir con la cirugía. También está la anestesia peridural o epidural, que es lo mismo. En estos casos lo que se va a hacer es que se va a inyectar el anestésico local en el espacio peridural, que es el que está fuera de la dura madre. Por ejemplo, en la región lumbar. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir una anestesia en toda la zona que está por debajo de esa dura madre. En ese caso se va a bloquear la conducción motora y también la conducción neurovegetativa. Ese tipo de bloqueo permite que se realicen cirugías de abdomen, de miembro inferior, etc. También está la anestesia raquídea o espinal, que también se le llama intratecal. En estos casos lo que se hace es que se pone una inyección del anestésico local en el espacio subaracnoideo a nivel de la región lumbar. Y aquí se va a producir un bloqueo de tipo motor, sensitivo y neurovegetativo. Y eso permite la realización de procedimientos quirúrgicos
muy similares a los que se pueden realizar cuando se da una anestesia de tipo epidural. También existen parches de lidocaína, entre otras cosas. Miren acá, entonces, ¿cuáles son las indicaciones, los usos terapéuticos que tienen los anestésicos locales? Ellos se pueden utilizar como antiarrítmicos, en el caso, por ejemplo, de la lidocaína. La lidocaína se puede utilizar en taquiarritmias ventriculares porque a nivel del corazón va a bloquear los conductos de calcio, perdón, los conductos de sodio, los conductos de sodio. Aparte de eso, también se pueden utilizar, obviamente, como anestésicos, se pueden utilizar como analgésicos y también como relajantes musculares. Entonces, vamos ahora con la parte del experimento. Vamos a ver ahora el experimento de anestésicos locales realizado por la doctora Colón. Ok. ¿Cómo se transporta el conejo? El conejo se transporta por el ojo, se coge suficiente color y se levanta. Ustedes ven ahí, esa venita, vamos a ponerle un poquito de alcohol para que se vea mejor. Es esa venita, esa es la vía de administración, de elección. Si yo fuera a poner un medicamento bien venosa. Aquí tenemos la vena central, es más grande, pero si utilizo esa, puedo comprometer toda la oreja. Entonces, por eso no se utiliza. Utilizar dos vías. La vía corneal, pero solamente va a estimular la parte sensitiva. Miren cómo estimulando la parte sensitiva, cada vez que estimulo, pues hay una respuesta. Recuerden que claro, si él lo ve, el objeto, inmediatamente lo va a aceptar. Ahí arriba él no lo está viendo. El reflejo corneal, hay pues una respuesta. Vamos a probar con este lado. Entonces, aquí ven cómo inmediatamente yo le estimulo, él se también hay una respuesta. Desde este punto de vista, en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a delimitar con una pelota con alcohol el lugar donde vamos a poner el anestésico local. Lo delimitamos para poder tener un lugar específico donde vamos a administrar el medicamento, donde vamos a probar posteriormente el estímulo. Para este proceso vamos a utilizar lidocaína al 2%. Lidocaína fría tiene. Entonces,
Vamos a echar 2 gotas a nivel de la conjuntiva. Vamos a anestesiar también el ojo. La piel del conejo es bastante dura. Miren cómo se va depositando el medicamento en esa área. Todavía el efecto del medicamento. Observen cómo la doctora estimula por la parte posterior, porque si lo hace por delante, vamos a tener un falso negativo, porque se va a ver como que el conejo parpadea, pero es por el reflejo fotomotor. Funcionar todas las veces que quiero en este lado y no hay después. Okay. Miren cómo en la zona que fue anestesiada por vía infiltrativa, el conejo no reacciona al estímulo, pero del lado que sí, del lado que no se anestesió, pues él sigue reaccionando como hacía al principio. Miren, observen, ella está estimulando y solamente se ve reacción al estímulo del lado que no fue anestesiado con la lidocaína al 2%. Observen la diferencia. Miren acá entonces una especie como de resumito de su experimento. Se utilizó conejo, lidocaína, hisopos, jeringas y guantes. Se pesa el conejo
Y miren acá lo que la doctora estuvo haciendo. Se utilizarán los siguientes métodos: sensibilidad corneal en el conejo, o sea, a nivel de las mucosas, que fue lo que ella primero trató de estimular, luego le coloca el anestésico local a nivel de las mucosas, o sea, es un tipo de anestesia superficial, y luego la otra vía que demostró fue la vía intradérmica, o sea, por infiltración. Miren acá imágenes de lo que estuvo haciendo la doctora. Y los resultados, miren, los hay, los pueden anotar en su manual. Dice que con el caso o con el método del reflejo corneal, los resultados fueron que después de la administración del anestésico local, el conejo no parpadeó. Bien, en el caso del método, la administración intradérmica en el conejo, después de la administración del anestésico local al conejo, este no respondió a estímulos en el lugar de la aplicación. Recordar que el medicamento utilizado fue lidocaína sin vasoconstrictor. Ok, eso fue todo por su práctica del día de hoy. Recuerden que después de esta práctica tienen examen.